Bienvenidos a la presentación de la propuesta curricular intercultural llamada El Trapiche como puente entre el fortalecimiento de la identidad afro y el aprendizaje de lenguas extranjeras, realizada por Sandra Milena Cotazo Fernández para el curso de Seminario Pedagogía y Didáctica Intercultural 3. Durante esta presentación exploraremos cómo desde el enfoque intercultural se busca transformar la educación en contextos culturales y rurales, fortaleciendo la identidad cultural afrodescendiente mientras se enseña inglés de manera significativa, a través de la integración de saberes ancestrales sobre el trapiche con herramientas digitales modernas. Se quiere crear un puente entre tradición y modernidad. Esta propuesta no solo enriquece el aprendizaje lingüístico, sino también revitaliza el patrimonio cultural de la comunidad del Palmar. La presente propuesta curricular intercultural se fundamenta en la necesidad de preservar los saberes ancestrales afrodescendientes asociados al trapiche, articulándolos con el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Se establecerán objetivos claros y metas viables, temporalizadas en corto, mediano y largo plazo, garantizando su coherencia pedagógica. Se desarrollarán ejes temáticos significativos mediante modelos de aprendizaje innovadores, como el aprendizaje basado en problemas o la gamificación, sustentados en principios de la interculturalidad crítica. Finalmente, se implementará un sistema de evaluación mixto, cualitativo y cuantitativo, que valore tanto el dominio lingüístico como el fortalecimiento identitario, asegurando una educación transformadora y contextualizada. En el Palmar, como en otras comunidades afrodescendientes, se enfrentan al desafío de preservar las tradiciones ante la globalización y la minería ilegal. El trapiche, símbolo de identidad y economía tradicional, está en riesgo. Paralelamente, el aprendizaje del inglés se percibe como ajeno a la realidad de los estudiantes. Esta propuesta surge para abordar ambos problemas, demostrando que podemos aprender el idioma global mientras valoramos lo local. Para su realización se plantearon los siguientes objetivos, que buscan fortalecer la identidad afrodescendiente mediante la integración de saberes sobre el trapiche en actividades pedagógicas digitales. Para lograrlo, nos planteamos tres metas específicas: desarrollar competencias en inglés usando contenidos culturales, promover herramientas TIC como Canva y Kahoot, y fomentar el trabajo colaborativo mediante estrategias gamificadas. Cada objetivo está diseñado para ser medible y alcanzable en un contexto comunitario. Esta propuesta se fundamenta en expectativas académicas y socioculturales claramente articuladas. A corto plazo se anticipa la recuperación sistemática de narrativas orales mediante la documentación de testimonios ancestrales, junto con la implementación de estrategias gamificadas que alcancen un 80% de participación estudiantil. A mediano plazo, se proyecta que el 70% de los estudiantes demuestren dominio funcional de la voz pasiva en inglés en contextos interculturales, evidenciando unas producciones bilingües contextualizadas. A largo plazo se espera, primero, que haya un impacto medible en la autopercepción identitaria mediante instrumentos válidos, y segundo, mejoras significativas en las pruebas estandarizadas como la prueba Saber 11, reflejando la sinergia entre competencias lingüísticas y conciencia cultural. Estas expectativas se sustentan en un diseño curricular que integra tecnologías digitales con pedagogías críticas, asegurando que cada meta responda a las necesidades contextualizadas mientras promueve una equidad educativa. El cumplimiento de estos indicadores validaría el modelo como referente de educación intercultural transformadora. La propuesta se estructura en tres fases interrelacionadas que articulan saberes ancestrales con competencias lingüísticas. La fase 1, saberes ancestrales, se centra en la recolección etnográfica de conocimientos tradicionales mediante entrevistas audiovisuales
aportadores culturales documentando la historia y significación del trapiche en el palmar. Este insumo se sintetiza en recursos visuales como cuadro comparativo en Canva, que sistematizan las prácticas ancestrales. La fase 2, integración lingüística, transforma estos saberes en material pedagógico para la enseñanza del inglés, enfatizando la voz pasiva como herramienta gramatical para dar los ejemplos contextualizados. Los estudiantes elaborarán versiones bilingües de los materiales y diseñarán cuestionarios interactivos en Kahoot que evalúan tanto el dominio gramatical como la comprensión cultural. Por último, la fase 3, la innovación tecnológica, se consolida los aprendizajes mediante estrategias gamificadas, utilizando Kahoot para reforzar contenidos con retroalimentación inmediata y promover el trabajo colaborativo. Cada fase incorpora una evaluación formativa con rúbricas que valoran el rigor de la documentación cultural, la precisión lingüística y la creatividad de adaptación pedagógica. Este diseño asegura la progresión coherente desde la preservación cultural hasta la creación de recursos digitales, validando el modelo como paradigma de educación intercultural crítica. La propuesta integra 4 modelos pedagógicos articulados. El primero, aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes investigan y documentan saberes ancestrales sobre el trapiche, desarrollando competencias investigativas y lingüísticas mediante traducciones al inglés. En segundo lugar, tenemos la gamificación, que utiliza Kahoot para fortalecer la motivación y el dominio gramatical a través de las dinámicas lúdicas. En tercer lugar, tenemos la pedagogía intercultural, que fundamenta el diseño curricular en los saberes locales, promoviendo la preservación identitaria. Y por último, el aprendizaje colaborativo, que fomenta la construcción colectiva de recursos educativos digitales, integrando perspectivas diversas. Esta sinergia metodológica asegura un enfoque holístico que vincula competencias globales con raíces culturales. El sistema de evaluación propuesto combina métodos cualitativos y cuantitativos para valorar tanto el dominio del inglés como el fortalecimiento identitario. Se emplean rúbricas para evaluar el uso correcto de la voz pasiva y la pertinencia cultural de los contenidos. También se realizan encuestas que miden la autopercepción identitaria y la motivación. Y también se realizan análisis de resultados en Kahoot para evaluar participación y desempeño en actividades gamificadas. Los indicadores claves incluyen porcentaje de estudiantes que dominan estructuras gramaticales alrededor del 70%, nivel de compromiso en la participación de la gamificación un 80% y la mejora en autoidentificación cultural. La evaluación adopta un enfoque formativo y participativo, integrando heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación para valorar procesos más que productos. Esto permite identificar necesidades de apoyo, fomentar la reflexión crítica sobre el aprendizaje y fortalecer competencias interculturales. El trapiche como eje central facilita la construcción colectiva del conocimiento y el diálogo intergeneracional, mientras las herramientas digitales Canva y Kahoot proveen datos objetivos del proceso y el progreso estudiantil. Esta propuesta evidencia cómo la evaluación en contextos interculturales debe ser multidimensional, tanto lingüística como cultural. Debe ser continua y transformadora, alienada con los principios de pedagogía crítica, y los instrumentos diseñados no solo van a medir los resultados, sino que van a facilitar a los estudiantes como agentes propios de su propio aprendizaje cultural situado. Este proyecto representará una experiencia transformadora para la institución educativa El Palmar, en
demostrando que la educación intercultural puede ser una poderosa herramienta de preservación cultural y desarrollo académico. Al integrar saberes ancestrales con el aprendizaje del inglés mediante estrategias innovadoras, no solo se fortalece la identidad afrodescendiente, sino que se crea un modelo pedagógico replicable. Para la educación en contextos diversos, este trabajo evidencia que cuando los contenidos parten de la realidad cultural de los estudiantes, se puede lograr mayor relevancia, motivación y resultados significativos, tanto en lo académico como en lo comunitario. La propuesta se sustenta en los postulados de Waltz 2009 sobre la interculturalidad crítica que cuestiona jerarquías epistémicas. También sobre Freire, citados por diferentes autores con relación a la educación como acto político liberador. Por otro lado tenemos a Casella Urbano y Bozo de Carmona, 2021, que enfatizan en un diseño curricular contextualizado, así como entre otros autores. Estos marcos teóricos articulan resistencia cultural, diálogo de saberes y equidad educativa en contextos afrodescendientes. Muchas gracias por su atención y para finalizar los dejo con esta frase del Papa Francisco que honra la sabiduría y la unión entre generaciones. Los jóvenes caminan más rápido, pero los ancianos conocen el camino.